Bueno, ahora sí, estamos para empezar el tercer encuentro de historia para principiantes mientras voy preparando el mate. Estamos en 8 de noviembre, 4, casi ya 5 del mes de Kislev, ¿sí? Mes de Hanukkah. Falta para que lleguemos a la época de Hanukkah, pero cuando lleguemos a esa época les juro que tengo unas polémicas para charlar con ustedes espectaculares. Pero lo cierto es que ahora estamos en la época de los Reyes y vamos a resumir un poquito mientras se hincha la yerba aquello de lo que charlamos la última vez. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar un poquito lo que tenía que ver con la historia de la monarquía en Israel. Saben ustedes que dentro de las épocas que son recordadas en la historia de nuestro pueblo, la historia de la monarquía y la monarquía unificada, ¿sí? Todo bajo un solo rey, un solo monarca, es como una época de oro, una época de gloria, ¿sí? Pero también es una época muy fugaz, muy fugaz. Estamos hablando de 100 años, más o menos, que tenemos un reinado unificado, ¿sí? Bajo una sola bandera, pero ha calado tan hondo, no solo en la historia de nuestro pueblo, sino también en la memoria, que a veces es más importante que la historia, que nos encontramos con que es un punto en el cual recurrimos siempre, al que recurrimos siempre. ¿Sí? Las historias de Shaul, de David y de Shlomo, Saúl, David y Salomón, son sin lugar a dudas un ancla en la historia judía y todo judío más o menos conocerá a ellos tres y probablemente no conozca a ninguno de los que vinieron después hasta la vuelta, el regreso de Babilonia con Ezra y Nehemia, ¿sí? Que algunos pueden conocer más, otros pueden conocer menos, ¿sí? Entonces, la última vez lo que hicimos fue dejar bien en claro por qué el pueblo de Israel pasó a tener una monarquía. Porque habíamos dicho que nosotros estábamos organizados dentro de una anfictionía, de una división tribal, de 12 tribus que algo tenían en común, muchos no tenían en común, está claro, si no, no serían tribus, sería una sola entidad, pero que habían definido convertirse en un poder político unificado porque había algunas cosas que pasaban alrededor que ya hacían insostenible que cada uno esté por la suya, ¿sí? En ese sentido, unificar con un solo rey hacía que se construyera un solo ejército para defenderse de los enemigos, que se manejara una sola economía para establecer las prioridades nacionales a nivel general y unificar de una buena vez lo que en los papeles estaba unificado pero quedaba medio a la deriva, que era la parte religiosa. La parte religiosa que, como dijimos la última vez, estaba centrada en el Arca de la Alianza. No sabemos bien qué era, sabemos lo que la Torá nos cuenta sobre eso, pero no sabemos bien qué era. Pero sí sabemos que era un bien muy preciado, que era guardado con mucho recelo por un sector específico de la sociedad, que era el sector sacerdotal, y que se ubicaba en la ciudad de Shiloh en un momento y luego fue cambiando de lugares, ¿sí? Hablamos la última vez de cómo Shaul, el primer rey, comenzó su gobierno y cómo lo terminó, que comenzó con muchos buenos augurios y con el apoyo de todo el pueblo, de casi todas las tribus y por supuesto y fundamental de Shmuel, ¿sí? El profeta y juez de la tierra de Israel, pero que de a poco fue perdiendo este apoyo y entonces también fue perdiendo la legitimidad que necesita un gobernante para gobernar. ¿Sí? Acuérdense, esto me lo explicaban en la facultad, tenemos que aprender a dividir bien entre lo legal y lo legítimo. ¿Sí? Un rey puede ser legal porque lo ungieron, porque lo declararon como rey, hicieron todos los rituales necesarios, desde el primero hasta el último, pero de ahí a que sea un rey legítimo puede haber una brecha. La legalidad no cambia, ¿sí? Por lo general, desde que empieza el reinado hasta que termina es la misma la legalidad. Pero la legitimidad va cambiando, ¿sí? Tiene un poquito de parecido a algún presidente moderno, ¿sí? Llega al poder por una vía legal. Desde el primer día hasta el final de su mandato es un presidente legal. Ahora, la legitimidad que tiene la puede ir perdiendo por distintas razones, ¿sí? O al revés, la puede ir ganando. Puede haber comenzado siendo muy legal, poco legítimo e ir subiendo en su legitimidad, ¿sí?
Shaul dejó de ser un caudillo popular, dejó de ser un líder carismático para la población en general y fundamentalmente para aquellos que cuentan la historia, porque sabemos que los libros de Shmuel Aleph, ¿sí? Que cuentan la historia del reinado de Shaul, le pegan con un caño, ¿sí? En determinado momento empiezan a pegarle muy fuerte. Y eso tiene que ver con lo que pasó o lo que escribieron la historia sostienen que pasó porque políticamente era lo correcto, ¿sí? O sea que Shaul quedó como un paria. Y quien asume es David, que David, como vimos, tenía otro background, otro contexto totalmente distinto. Era una persona, primero como más jovial, se lo notaba así, era muy carismático, tenía relaciones no solo con los de adentro, sino también con los de afuera, y tenía unas ideas que realmente estaban dispuestas para revolucionar todo, ¿sí? Si Shaul fue el primer rey, podríamos decir que David fue el primero que estableció un reino en serio. ¿Y por qué digo esto? Porque no hace falta solamente un rey para que haya un reino. Hace falta también que las instituciones vayan acompañando, ¿sí? Y David se encargó de eso. Establecer niveles burocráticos, establecer una administración determinada de los usos, de los bienes, ¿sí? De las formas de la sociedad israelí, hebrea. No quiero decirle judía, eso es lo más importante, no le digamos judío, ¿sí? Podemos usar israelita, podemos decirle hebreo, ¿sí? De aquel entonces. ¿Qué pasó con David? David tuvo su primer punto fundamental en las victorias, ¿sí? Militares que tuvo frente a los filisteos en aquella época. Vamos a compartir el mapa que compartimos la última vez, así podemos ver un poquito, ¿sí? Recordamos de qué se trataba esto del mapa del lugar. Les debo todavía, ¿sí? Les debo todavía el escaneo del libro que les dije sobre el Atlas, ¿sí? Este que tengo acá. No quiero que se me caigan las pilas del libro que tengo, ¿sí? Atlas de la historia judía de Gilbert. Lo tengo que escanear, así se los puedo pasar en la carpeta que tenemos juntos. Y acá lo que estamos viendo es el mapa de las tribus y acá por el otro lado ya el mapa del reinado de David, ¿sí? El máximo de expansión territorial que llegó a tener un estado judío en la historia, ¿sí? Fíjense que con respecto al Israel actual, claramente hay una parte grande del Negev, del desierto, que no está ocupado, pero porque no era habitable, ¿sí? Y todo el sector central y el sector norte, en el cual David tenía una gran preponderancia, ¿sí? Cuando ustedes ven todo este mapa, tienen que tener cuidado. ¿Por qué les digo? Porque no significa esto que David controlaba tanto esta zona de acá como la zona de acá arriba de igual manera. ¿A qué me refiero? Que bueno, los reinos que son grandes son difíciles de controlar y de administrar. Entonces lo que hacía David inteligentemente, y esto es lo que me refiero con tenía un proyecto distinto, lo que hacía era tener distintos administradores o gobernadores que estuviesen distribuidos en toda esta zona, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que pensar, esto lo dijimos la última vez, estamos hablando de un mundo donde los territorios son las ciudades, ¿sí? Estamos hablando de ciudades-estados, es decir, no es que David gobierna todo el territorio, gobierna todas las ciudades, todos los enclaves que hay en cada uno de estos territorios. ¿Se entiende? Esto es importante porque tampoco tenemos que hacernos la cabeza que estábamos hablando de que todos estos límites que están acá con negro eran custodiados por soldados. No. Sería ya hablar de un poco de alguna pavada, ¿sí? Estamos hasta acá. Estamos haciendo un poco de raconto la vez pasada. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Acuérdense, yo tengo que tomar mate mientras ustedes hablan, ¿eh? Así que, por favor. Bueno. Entonces, ¿es todo bueno? ¿Está todo perfecto lo que pasa en el reino de David, el reinado de David? La verdad es que no. Conforme va avanzando el tiempo, empieza a aparecer una pregunta que en algún momento iba a aparecer y que es muy importante. Y es, ¿quién va a suceder a David? ¿Sí? ¿Por qué es importante?
Porque de Shaul a David no hubo una sucesión hereditaria. Hubo una sucesión producto de un conflicto. Un rey que fue sustituido por otro. ¿Sí? Acá estamos hablando de la posibilidad de una sucesión dinástica. ¿Y por qué es importante esto? Porque una vez que vos establecés que un hijo viene después de un padre, tenés que bancar esa posición hasta el final de los días. ¿Sí? Y hay muchos en el pueblo de Israel que en ese momento no se querían jugar por esa opción. ¿Por qué? Porque no necesariamente un hijo va a ser, va a tener las características adecuadas para poder gobernar en todo el territorio de Israel. ¿Sí? Hoy en día, si tenemos una democracia, es justamente porque queremos elegir cada vez a quien queremos que nos lidere. En una monarquía que es hereditaria, fuiste. ¿Sí? Va a tocar el hijo. Después vemos qué hijo, pero va a tocar un hijo. Y si todos los que tenés a disposición son todos más o menos, chitroc. O podés hacer lo que hizo David. ¿Sí? Sustituyó a su antecesor y lo sacó a Shaul del trono. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo empieza esta pelea? Empieza porque David tiene varios hijos. ¿Sí? Nosotros conocemos a Shlomo, a Salomón, claramente porque es el más conocido, pero no es el único. No tuvo solamente una esposa David, así que tenía varios hijos. Y al final de su mandato va a empezar a haber un problema con uno de los hijos de David, que es Absalom. Esto está relatado en el Tanaj, ¿sí? Y lo que dice básicamente, el Tanaj relata sobre un hecho que es realmente terrorífico, que tiene que ver con la historia de Amnón y Tamar. Amnón y Tamar son dos hijos de David, Tamar mujer, Amnón varón. Amnón se aprovecha de Tamar, viola a su media hermana y produce un cisma muy grande. David no actúa directamente, no se apura por tomar una decisión, entonces Absalom aprovecha ese vacío para interceder, ajusticiar a Amnón y ganarse a un sector de la población para ser él el sucesor de David. Pero no solo eso, no se quiere posicionar como sucesor, sino que en un momento empieza a dar la idea de que él tiene que ser el nuevo rey, sacando a su padre, no después de su padre. ¿Sí? ¿Vieron cómo también la aparición de un poder centralizado como una monarquía empieza a mover estas ideas de la gente de empezar a acumular poder, de empieza a haber disputas que antes no habían? En la época de los jueces estas disputas de poder no existían o eran casi imperceptibles. ¿Sí? En este caso tenemos a Absalom que empieza una guerra interna con David. David había establecido su capital en Jerusalén, esto entiendo que lo saben todos, pero la capital antes estaba en Hebrón. Hebrón, la capital, era la ciudad más importante de la tribu de Yehuda, donde va a establecer Absalom su centro en Hebrón, justamente para ganarse a la tribu de su familia, la tribu de David, de la tribu de Yehuda. Y desde Hebrón va a sitiar la ciudad de Jerusalén. David huye de Jerusalén porque no le quedaba otra y en eso sí termina de reorganizarse, hace una contraofensiva y termina derrotando a Absalom, sí, de una vez. ¿Ok? Por supuesto que acá pasaron algunos años, pero lo más importante es que David salió beneficioso, salió victorioso de esta contienda y Absalom termina ya totalmente derrotado, va a terminar muerto. ¿Sí? David entendió que estaba frente a un momento muy importante y que tenía que definir un sucesor. Y lo va a hacer. Y va a elegir específicamente a Shlomo, a Salomón. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Se acuerdan de quién era hijo Salomón? Además de David, ¿no? Estamos hablando de la otra parte. ¿De quién era hijo Shlomo? No sé cuántas esposas de David conocen, pero es hijo de la esposa más conocida, que es Bathsheba. Sí, Betsabé. Claro, de Bathsheba. Muy bien. ¿Sí? Ok. Entonces, Shlomo queda como el gran candidato. Shlomo tiene ventaja sobre el resto. ¿Por qué?
Básicamente porque tiene alguna gente atrás que lo está apoyando. Primero David. Segundo tiene al profeta Natán. ¿Sí? Natán, acuérdense que es quien advierte a David cuando David tiene relaciones con Bathsheba, ¿sí? Engañando al marido de Bathsheba, llevándolo a la guerra, etc. Uriah, Hití. Es Natán el que amonesta a David, ¿sí? En ese entonces. Bueno, Natán junto con otros personajes son los que están atrás de Shlomo, indicando que él es el elegido para suceder a su padre. ¿Sí? Así que Shlomo más o menos tiene ya todo organizado. Y vamos a ver ahora que lo que hace Shlomo es aprovechar un contexto que va a ser único en la tierra de Israel, que es un contexto de paz. ¿Sí? Vamos a ir un poquito para atrás. Porque nosotros sabemos algo, o nosotros siempre recibimos una historia bien clara sobre el tema, por ejemplo, del templo, del Beit HaMikdash. ¿Sí? El Beit HaMikdash que lo construyó Salomón y no David. ¿Alguien se acuerda por qué? No Pero había... David lo planificó, pero quien lo construyó fue Salomón. ¿Pero por qué no lo construye David? ¿No llegó? Ah, eso no sé. No llegó. Perdón, ¿el qué no llegó a construir? Perdón, no entendí. El templo, el gran templo de Jerusalén, ¿sí? En hebreo, Beit HaMikdash, ¿sí? Hay como un gran relato en el pueblo de Israel que no lo construye David y sí Salomón. No lo construye David porque al acostarse con Bathsheba y al tener un montón de asuntos resueltos, un montón de asuntos sin resolver, no podía ser él. Además, David era un hombre de guerra y un hombre de guerra, sí, que había matado gente, no podía ser el indicado para construir el templo. Lo cierto es que si revisamos en la historia podemos encontrar algo distinto. ¿Sí? La disputa en la parte religiosa era muy fuerte, porque acuérdense, y esto es clave, lo casi único que unía a todas las tribus era el arca, era la parte religiosa. ¿Sí? Entonces, mover con cuidado esa ficha era de vital importancia para David. Había varios movimientos en aquel entonces que estaban en desacuerdo con que el arca de la alianza, ¿sí? Este Mishkan, que David había llevado de prepo a Jerusalén, cuando en realidad estaba en otro lugar, ¿sí? David se lo había llevado para su ciudad, para darle importancia a su ciudad y establecerla como una capital y que nadie tenga dudas de eso. Algunos decían que el arca no tenía que estar en un lugar cerrado, hecho con piedra o hecho con madera, que el Mishkan había sido creado en el desierto del Sinaí para ser habitado dentro de una tienda y que así tenía que permanecer, en una tienda, ¿sí? En una gran carpa, pero no tenía que ser en un edificio. Y David, según dicen varios investigadores, apoyaba esta idea. No sabemos si la apoyaba de verdad o si no quería pelearse con nadie, ¿sí? Pero apoyaba esta idea. Ahora, vamos a ver que cuando le toca gobernar a Salomón, Shlomo elige justamente cambiar este formato y elige construir. ¿Sí? Ahora, esto viene a echar tierra a esta historia del Tanaj, ¿sí? De David, que no podía, no le correspondía a él construir, entonces construyó su hijo. No, son los dos, una cosa es un relato y otra cosa es lo que podemos ir desarmando de lo histórico. ¿Sí? Lo cierto es que David dudosamente podría haber construido el templo también. ¿Por qué? Porque las finanzas todavía no estaban listas como para construir semejante obra como fue el gran templo de Jerusalén. ¿Sí? Hablemos un poquito de Shlomo. A Shlomo, como saben, se lo conoce claramente como un rey sagaz, un rey sabio, ¿sí? De todos los libros del Tanaj, de todos los libros del Antiguo Testamento, hay varios que son atribuidos a Shlomo. Tenemos, por ejemplo, el libro de Mishlei, de Proverbios, tenemos el libro de Coelet, ¿sí? El libro de Eclesiastés, tenemos Shira Shirim, el Cantar de los Cantares, libros que tradicionalmente son atribuidos a él, difícilmente los haya escrito él, pero son atribuidos a él, ¿sí? Y que todos están dentro de lo que se llama, el Cantar de los Cantares puede quedar un poco fuera, pero
están dentro de lo que se llama la literatura sapiencial. ¿Sí? Dentro de los libros del Tanaj, dentro de los libros del Antiguo Testamento, tenemos libros que están enmarcados claramente en un clima de mucha sabiduría, de un conocimiento superior. ¿Sí? El libro de Proverbios tenemos un montón de reflexiones y un montón de, bueno, obviamente de proverbios, ¿no? Un montón de conclusiones filosóficas que tienen que ver con algo que está por encima de la media del conocimiento de la época, ¿sí? No lo escribió un cualquiera, está claro. No sabemos si lo escribió Salomón, pero está claro que son libros que tienen una sabiduría especial. No cuentan historias, sino que transmiten mensajes, fundamentalmente, ¿ok? Entonces, Salomón le toca gobernar, ¿sí? Y Shlomo lo que tiene es que va a aprovechar un momento que es único. Momento de paz, como decía antes. Momento de paz y momento también de una plenitud económica espectacular. Cuantos más territorios uno ocupa, más impuestos recibe. Esto está claro. Y ahora tenemos un poder centralizado, como es la monarquía. Entonces todos los dineros van a terminar siempre en los mismos cofres, en las mismas arcas. ¿Ok? Se encarga Shlomo de organizar todo este sistema impositivo, de organizar las levas, ¿sí? De organizar un reclutamiento fundamentalmente de tribus cananeas, no hebreas, ¿sí? Para que den hombres para trabajar en una situación cuasi servil, ¿sí? No eran esclavos, pero estaban ahí cerquita, ¿sí? Y entonces Shlomo logra algo que nadie había logrado antes, que es establecer un sistema burocrático en su estado que permitía ir un paso más allá en todo, porque como había más economía, empezaron a haber más ricos, ¿sí? Gente más rica. Como había gente más rica, necesitaban otros productos distintos a los que consumía usualmente un campesino o ay, se me cayó el mate. Clase por medio se me cae el mate. Tengo que hacer algo con esto, ¿sí? Por favor. Un campesino no consume lo mismo que una persona rica de una ciudad, ¿sí? Entonces empezaron a elaborar distintas artesanías o distintos productos suntuarios que antes no había. ¿Está bien? Empezó a haber un movimiento muy grande de elementos que venían del norte, ahora que Israel llegaba hasta el norte, elementos que venían del norte, elementos que venían del este, ¿sí? Piensen, y esto lo dije la vez pasada, que para que haya un reino así en Israel, tenía que darse el contexto, ¿sí? Geopolítico. Y esto tenía que ver con que Egipto venía medio mal y los reinos de la Mesopotamia venían medio mal. Era el momento justo para que aparezca un reino en Israel que realmente pudiese florecer, ¿sí? ¿Cómo vemos esto? Bueno, Shlomo tenía una inteligencia especial, no para hacer la guerra como su padre. Tuvo que pelear algunas batallas, pero peleó muy poquitas, ¿sí? Lo que hizo fue alianzas estratégicas espectaculares. Por ejemplo, con el faraón de Egipto. Piensen que Shlomo se casó con la hija del faraón. Yo se los digo así, que no se entiende como un mensaje ni como una frase misógina ni nada. El faraón no largaba a su hija para nadie. Para nadie. Se había negado el faraón a dar a su hija en matrimonio a reyes que en otra época hubiesen sido mucho más poderosos que Shlomo. Pero cuando Shlomo lo pidió, se lo concedió. ¿Sí? ¿Por qué conocemos a un Salomón que estaba casado con 1000 mujeres? Justamente por esto, no porque era un mujeriego. Porque las mujeres eran alianzas políticas. ¿Sí? El harén de Shlomo representaba todas las alianzas que había hecho con todos los pueblos que estaban alrededor. Era la única forma de conseguir la paz y la única forma de dejar de gastar tanto en ejércitos y gastar en otra cosa. ¿En qué creen que va a gastar Shlomo? Mientras me termino de limpiar la yerba del pantalón. ¿En qué creen que va a gastar? ¿En qué gastarían ustedes? ¿En afianzar su poder? Muy bien. ¿Y a través de qué? Porque tiene que ser a través de algo concreto.
De la construcción del templo. Muy bien, de construcción en general y el templo en particular. ¿Sí? La construcción de un rey siempre es el legado de su poder. Miren si no va a ser así, que uno va a Jerusalén hoy y uno ve y dice, esto lo construyó David, esto lo construyó Salomón, esto lo construyó Herodes. ¿Sí? O sea, está claro que las construcciones tienen un impacto. Estamos hablando de que pasaron 3000 años y estamos hablando de eso hoy. ¿Sí? Bueno, Salomón empezó a construir. Aprovechando que habían conquistado territorio del norte y con distintas alianzas con los pueblos fenicios del norte, empezó a importar maderas del Líbano, sé que fueron muy útiles para la construcción. Shlomo desarrolló como nunca antes una industria del cobre. ¿Sí? Acuérdense que el cobre no era el metal más avanzado de la época, que era el hierro, pero que el cobre era muy usado más que nada para elementos suntuosos y elementos que también se usaban en ambiente, por ejemplo, en el ambiente del templo. ¿Sí? Entonces empezó a construir. Empezó a construir fortificaciones, se dio cuenta que una fortificación bien armada era mejor que un ejército, empezó a construir palacios, empezó a construir caminos, ¿sí? Y se enfocó en Jerusalén, en la capital de su padre, para construir el templo. ¿Por qué el templo? ¿Por qué construir el templo? Porque lo que tenía que dejar claro Shlomo es que no es solamente que la religión era importante, sino que el Estado era la religión. ¿Sí? Ya no es más la religión por un lado y el Estado por el otro. A partir de este momento funcionan en conjunto. No es, como conocemos otros ejemplos, una teocracia. El rey no es la máxima autoridad religiosa. Existe el Cohen Gadol, existe la figura del sumo sacerdote, pero claramente responden al rey. Claramente Perdón. responden. Dale. El padre ya había hecho que el poder religioso y el poder político estuvieran en la misma ciudad y había mandado a los levis, los levitas por ahí, ¿no? O sea que ya, o sea, está siguiendo algo que había empezado el padre, ¿no? Sí, pero lo que hizo Salomón es hasta simbólicamente superior, porque construyó el templo y al lado se construyó un palacio. Al lado. Entonces, el mensaje que estaba dando, ¿cuál es? Y miren, muchachas, acá es lo mismo. ¿Sí? Para ir de un lugar a otro, caminás unos pasos y ya está. Bueno, en la cabeza también, en las ideas también. ¿Sí? El rey empezó a tener más protagonismo en algunos rituales. No era como... acá los investigadores antes creían que el rey había ocupado acá un lugar muy preponderante en la parte ritual, parecido a la dinámica de otros pueblos. No era así. ¿Sí? Ya está o por lo menos lo que piensan los investigadores, la mayoría, es que no era así en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel estaba bien marcado que era distinto, pero el rol del rey empezó a ser bien importante. Fíjense que cuando hay paz, cuando no hay guerras, empiezan a desarrollarse algunas áreas que en otros momentos no hubiesen aparecido. Por ejemplo, la literatura. La literatura no aparece nunca en tiempos de guerra. ¿Sí? Nunca se forma un sector de creación literaria en tiempos de guerra. Siempre en tiempos de paz. Y por lo general, al principio, después puede cambiar, pero al principio siempre siguiendo las normativas del monarca de turno. ¿Sí? ¿Qué empieza a pasar en esta época? Se empiezan a escribir los libros que nosotros conocemos hoy del Tanaj. ¿Sí? Se cree que algunos relatos, más que nada la de los patriarcas y la de la salida de Egipto, y algunas cosas más, habían sido escritas antes, ¿sí? Unos años antes. Pero en esta época, lo que la mayoría opina es que ya está claro que es acá donde se escriben la historia de los jueces, ¿sí? La historia de las tribus, se escribe la historia de Shmuel, de Shaul y de David.
y se empieza a llevar un registro que después se va a pasar en limpio sobre el reinado de Salomón. ¿Sí? ¿Por qué un rey destinaría tiempo, energías y dinero? Porque hay que formar a la gente para que sepa escribir y además para que tengan cómo escribir. ¿Por qué lo haría? Y porque claramente establecer la historia oficial tiene sus ventajas para cualquier dinastía. ¿Sí? Esto no hay lugar a dudas, pasa en todos los pueblos y por supuesto pasa también en el pueblo de Israel. ¿Sí? Como les decía también, Salomón tenía en su cabeza que tenía que hacer como un gran reino, ¿sí? Un reino como muy, muy lujoso, ¿sí? Y justamente lo que hace primero es asegurarse que nadie lo ataque. ¿Está bien? Habla con distintos pueblos, más que nada pueblos del norte, ¿sí? Y establece todas relaciones comerciales. Un rey en particular, que es el rey de Tiro. Tiro es una ciudad costera. Vamos a... Miren, se las muestro un cachito. Tiro lo ven acá, chiquitito, ¿sí? Tiro es una de las ciudades que componían toda la costa fenicia. Bueno, con Tiro, que era una ciudad-estado importante, hace un acuerdo comercial. Entre ambos reyes se van a complementar muy bien para darse uno al otro lo que cada uno necesita. Van a comerciar con oro, con marfil y con distintos elementos suntuosos, pero fundamentalmente de Tiro lo que va a encontrar Shlomo es al arquitecto del templo, ¿sí? El arquitecto, el constructor del Beit HaMikdash, el templo de Jerusalén, va a ser justamente de la ciudad de Tiro, ¿sí? Así que acá vemos, de alguna manera, cómo está bien claro que estas relaciones comerciales tienen un impacto positivo para Shlomo. ¿Ok? ¿Todo es bueno? ¿Todo es positivo? Entonces, en el reinado de Salomón, no. En primer lugar, si dije que creció la población rica del país, si dije que había más gente adinerada, ¿qué significa eso? Había más Que también pobres. creció la... Que había más pobres, ¿sí? Para que haya más ricos siempre tiene que haber más pobres, al menos en las sociedades de aquella época, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ricos justamente dominaban, acá podemos ir a distintas teorías, pero dominaban a los pobres utilizando distintos mecanismos y fundamentalmente también mecanismos que tenían que ver con la servidumbre, ¿sí? A Salomón no le molestaba esto, de hecho no es que lo fomentaba, pero el Estado quizás era el principal poseedor de sirvientes en todo el reino, ¿sí? Así que no podemos decir que estaba en desacuerdo, porque había muchos sirvientes que trabajaban para el Estado, ¿sí? No puedo decir que tampoco esto era algo malo o bueno, no es nuestro rol juzgarlo éticamente. Estamos hablando de que Salomón tenía una gran base de trabajadores que no eran asalariados, que no eran, no sé, ganaderos que se manejaban cada uno por la suya, ¿sí? Tenía una base muy fuerte de sirvientes que trabajaban para la corona y funcionaba así, como en los demás pueblos del mundo en ese momento, ¿sí? Que tenían este tipo de organización. No hay que demonizarlo a Salomón, tampoco podemos dejarlo a salvo, ¿sí? Y dentro también de las cosas malas que podemos llegar a decir, tenemos que también decir que todo lo que empezó a hacer Shlomo, al principio funcionaba bien, pero después empezó a funcionar mal. ¿En qué sentido? ¿De dónde sacaba los ingresos el Estado para todas sus empresas, que eran enormes? Enormes. Construcción, arreglos internacionales. ¿De dónde sacaba todo ese dinero? Y al principio
¿Qué? Ludmila, a ver. ¿Qué vas a No, decir? perdón, sin saber nada se me ocurre tributo de los pueblos conquistados anteriormente. Muy bien, muy bien. Sumado, además, al pago a los botines de guerra. En un momento, cuando un pueblo va teniendo tantas guerras juntas, los botines de guerra empiezan a ser un ingreso fijo. ¿Sí? Ahora, cuando vos estás en un periodo de paz, ya no tenés ese ingreso fijo. Tenés que buscar otra forma de recaudar plata. Porque ya no podés ir al pueblo que conquistaste, ya no podés ir a sacarle riqueza. Tenés dos opciones. O lo tratás bien y le pedís impuesto, más, menos grande, o lo tratás mal. Pero claramente te puede rebotar el tema porque te pueden odiar. ¿Sí? Acuérdense lo que decía antes. No es que Shlomo estaba sentado en el trono de Jerusalén y gobernaba lo que pasaba en, qué sé yo, en el norte de Damasco, como si lo tuviese en el patio de la casa. No, confiaba en gente que administraba esos territorios por él. Pero si en el norte alguien se retobaba, se volvía medio loquito, difícilmente Shlomo podría tener las herramientas necesarias para ir a aplacar esa rebelión. ¿Sí? Entonces, la presión fiscal que tenía que tener con el resto de los pueblos, más que nada con los más lejanos, tenía que ser medida. ¿A dónde empezó a aplicar una presión tributaria más grande? A la misma población de Israel, al pueblo de Israel. Las tribus empezaron a pagar impuestos cada vez más altos. ¿Sí? Y esto empezó a generar un descontento. Descontento que Shlomo no podía entender. No podía entender porque, piénsenlo, él no solamente era un rockstar. Shlomo era un fuera de serie. Él estaba pensando en el futuro. Él estaba pensando en la construcción que iba a quedar para que la veamos nosotros hoy. Él no podía estar pensando en nimiedades como que la gente no llegara a fin de mes porque tuviese que pagar el tributo, ¿sí? O tener que mandar al hijo mayor para que trabaje en la construcción del templo o para... No podía pensar esas cosas chiquitísimas. No podía empatizar eso con el pueblo. Y eso le va a costar muy caro. ¿Sí? Le va a costar muy caro. ¿Por qué? Porque no va a entender que eso puede generar un cisma y una ruptura. ¿Ok? Vamos revisando los apuntes, por las dudas que no me olvide nada. ¿Quiénes empiezan a aparecer entonces en este momento? Así como, vieron, ¿no? Siempre en momentos donde empiezan a temblar las cosas, empiezan a aparecer los opositores de siempre. Bueno, empiezan a aparecer seguidores o quienes apoyaban a Shaul, ¿sí? Entonces dicen, ¿ven lo que pasa cuando establecemos una dinastía? Cuando dejamos que venga el nene a gobernar después de su papá. ¿Ven lo que pasa? Acá estamos pagando los platos rotos en vez de haber seguido a quien tendríamos que haber seguido, que era Shaul y a sus hijos. Y en vez de eso estamos siguiendo a los hijos de este usurpador que era David y su hijo Salomón. ¿Sí? No había pasado tanto tiempo desde que se habían disuelto las tribus, ¿sí? Desde que habían dejado esta organización tribal para pasar a una monarquía. Pero empiezan a aparecer algunos restos de todo esto. Nadie, absolutamente nadie, para la época de Salomón, tenía pensado volver al sistema tribal, volver a la anfictionía. Nadie. Ya todos entendieron a la fuerza, por las buenas o por las malas, que el único sistema viable en esa época era la monarquía. Pero lo que había que decidir es quién tenía que ser rey y qué tribus tenían que estar atrás de la designación de ser rey. ¿Sí? Acuérdense que la tribu de Yehudá, que es la tribu que estaba gobernando, ¿sí? Porque Shlomo y David son de Yehudá, no tenían el apoyo
total de todas las tribus. De hecho, había varias tribus que odiaban, ¿sí? No querían a la tribu de Judá. Y por ejemplo, en el caso de la tribu de Binyamin, la tribu de donde salió Shaul, va a intentar hacer algunos golpes contra el gobierno de Salomón, tratando de desestabilizar el gobierno. Ninguno de estos golpes o ninguna de estas crisis va a ir hasta el fondo, ninguna va a tener éxito, más que nada porque el gobierno de Salomón era un gobierno fuerte, estaba estructurado como algo muy consolidado, y quienes trataban de usurpar el poder eran algunos nomás, y no podían llegar a unificarse para ser una real amenaza. Pero ya empezamos a ver que lo que está haciendo Shlomo no cae bien, y que él puede tener la fuerza necesaria para aguantarse eso porque es Salomón, pero ya empezamos a entender que si vamos a una generación posterior, este problema de legitimidad y de legalidad, es decir, de que este rey pueda no ser legal y además no tenga el apoyo necesario del resto de las tribus, puede empezar a convertirse en un problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a asegurar que Shlomo va a permanecer en el poder hasta el final de sus días? Principalmente el templo. Como el templo ya era fijo que el lugar ese en Jerusalén, ese edificio espectacular, era el lugar central de la religión del pueblo de Israel, y como nadie se quería oponer a la palabra de los sacerdotes, ya estaba todo aceptado como para que Salomón pudiese seguir hasta el final de sus días. Pero empezaron a surgir algunos problemas. ¿Por qué? Porque Salomón, un poco influenciado por el resto de los pueblos con los cuales él charlaba mucho, era una persona que tenía un conocimiento de muchos idiomas, Salomón empezó a entender que quizás él podría ocupar un lugar todavía más preponderante en la religión. Y empezó a meterse en algunas cuestiones que tenían que ver con lo ritual. Y esto no gustó a la gente. ¿Por qué? Porque sentían que Salomón tenía que permanecer en un lugar y la religión tenía que permanecer en otro. ¿Sí? Se acordaron tarde porque eran vecinos, ¿sí? El templo de Salomón. Pero acá podemos ver como quizás Shlomo pisó el palito. Hizo un error no forzado que terminó resquebrajando un poquito la trama social que unía a todo el pueblo. ¿Ok? ¿Qué hizo entonces Salomón para asegurarse de que su lugar era el correcto? ¿Se acuerdan que les dije que empezaron a florecer algunas corrientes que tenían que ver con lo literario, con mucha producción de textos? ¿Sí? En la Torá no hay ningún indicio que hable de Jerusalén como la ciudad elegida por Dios. Lo que tenemos en la Torá son distintos pasajes donde dice, en el lugar que Dios va a elegir, tal cosa o tal otra. ¿Sí? No dice qué lugar es ese. Lo que hicieron los escribas de Salomón es encargarse de que no hubiesen dudas de que el lugar que eligió Dios es Jerusalén. Y dicho con otras palabras, hoy para nosotros algo clarísimo y algo una palabra que conocemos un montón, que Zion es el centro, es el corazón de Israel. Zion, algo que hasta entonces no había aparecido, ¿sí? Zion, porque era algo que tenía que ver con un monte en específico de una ciudad que hasta hace algunos años era una ciudad de otro pueblo y que nunca había pertenecido a ninguna de las tribus. ¿Sí? De esta forma quizás Shlomo intenta que todo permanezca como inalterable y todo unido. ¿Ok? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Me van siguiendo con con la serie de Netflix que estamos tramitando? Si quieren vamos a hacer una vaquita y le decimos a Netflix que tenemos para producir una serie sobre los reyes de Israel. Yo me anoto como el primero. ¿Nada? Bueno. Las tribus del norte empiezan a generar un poquito de ruido un poco más grande. Tribus del norte, fíjense un cachito.
las tribus que apoyaban a la dinastía de David eran las tribus del sur, ¿sí? Principalmente estas tres, ¿ok? Y luego van a ser las tribus del norte, ¿sí? Las tribus del norte, las que se vayan oponiendo. ¿Por qué? Por lo mismo, no sé, podríamos hacer un paralelismo incluso con Argentina hoy. ¿Qué se discute hoy en las provincias con respecto al gobierno nacional? ¿Cuál es la principal queja de las provincias argentinas históricamente? Participación. Coparticipación, 100%. Bueno, claramente la queja principal de las tribus, que ya no eran tribus, ¿sí? Eran regiones administrativas, porque algo inteligente que hicieron David y Salomón fue quitarle autoridad territorial, ¿sí? A cada una de las tribus. Se quejaban de que no les llegaba el dinero suficiente para poder mejorar la infraestructura, mejorar las industrias, las artesanías, etcétera, etcétera, y que todo estaba centrado especialmente en la ciudad capital, en Jerusalén, que bueno, era lógico, tenía que ser el mejor lugar de todo el reino, pero no el único, ¿sí? Las tribus del sur eran las más ricas porque eran las de las primeras esposas o sea, las de las esposas y no las concubinas, ¿no? No. Las tribus más poderosas, ¿sí? Eran la tribu de Yehudá y la tribu de Binyamin, pero en distintas épocas las tribus de Efraín y Menashe se convirtieron en tribus fuertes. La otra que podemos llegar a considerar, pero solamente por una cuestión casi inevitable, eran las tribus que también tenían contacto con el mar, ¿sí? Porque claramente tener un puerto siempre es una buena posibilidad de comercio y una buena posibilidad de intercambios comerciales que favorecen a la economía, ¿ok? Pero hay tribus que se van a volver poderosas, no tan poderosas como la tribu de Yehudá, por eso se van a unificar o por eso se van a unir en contra de Yehudá, justamente para hacerle frente en conjunto, ¿sí? Y está claro también que nosotros venimos de la parte sur, ¿sí? Nosotros somos los descendientes de la parte sur de todo este conflicto, pero que no representa a la totalidad del pueblo de Israel ni a la mayoría, ¿sí? Es imposible pensar que 10 tribus van a tener menos población que 2 tribus, ¿sí? Por más buenos que seamos, está claro que la mayoría de la gente estaba en contra de lo que estaba pasando. Nosotros nos quedamos con la minoría, ¿sí? Después vamos a ir viendo que cuando se da el cisma, a ver qué fue lo que fue pasando, ¿sí? La tribu del norte, si bien no querían volver a todo como estaba antes, empezaron a pensar en sacar a Shlomo, como les había dicho. Lo empezaron a considerar un tirano, lo empezaron a considerar dictador, sería mucho, porque también sería comido ahistórico, pero empezaron a ver que era intolerable que haya un Estado que fuese tan regulador de todos los ámbitos de la vida de la gente y que decidiera a gusto y piacere de todo, ¿sí? Y que de repente llama a determinada tribu y le dice: necesito que me mandes 2000 hombres para que trabajen acá o para que vayan a pelear allá, ¿sí? Y que obviamente la tribu de Yehudá tenía que aportar menos hombres y otras tribus tenían que aportar más hombres, ¿sí? Entonces empezaron a tratar de alejarse de esto y trataron de sacar la idea de que Jerusalén era una ciudad santa y que el templo era el lugar adecuado para que estuviese el arca, ¿sí? ¿Cómo creen que actuó Shlomo ante esto? Bueno, Salomón no tenía muchas pulgas. Cuando lo empezaron a atacar de esta forma, empezó a responder con más dureza, ¿sí? Algo que hacían muchos reyes de la época, que es no aflojar, sino justamente redoblar la apuesta, ¿sí? Y esto le terminó saliendo mal. Sabemos que llegado la parte final de su vida, todo estaba dado como para que haya algún tipo de división. Lo único que faltaba es la mecha que prendiera
que lograra armar la grieta, pero que en el ambiente, en el clima del día a día, ya era imposible pensar en un solo reino con un solo rey, y menos aún un rey que fuese de la tribu de Yehuda. ¿Sí? ¿Se entiende cómo llegamos a la crisis? ¿Se entiende cómo? ¿Sí? No estamos frente a un reino que no sea poderoso, no estamos frente a una situación muy buena del pueblo judío, del pueblo de Israel, no el pueblo judío. Pero tenemos el problema de los conflictos internos. ¿Sí? Obviamente, como la situación de los pueblos de la zona, que no era buena cuando surgió todo esto, una vez que la situación de los pueblos extranjeros empieza a cambiar para bien, la situación de Israel se va a empezar a empeorar. ¿Por qué? Porque las alianzas ya no van a ser todas en su conjunto, todos arreglan con Israel, porque Israel es el que maneja la batuta en ese momento. A partir de ese momento, los pueblos de afuera van a ver algún tipo de rispidez y van a sentir que es el momento adecuado para meterse y cortar de raíz este reino que creo que nadie quería en lo profundo. ¿Sí? Todas esas fronteras grandes que veíamos para el norte se van a ir perdiendo. No se van a ir perdiendo con grandes batallas, se van a ir perdiendo porque van a ser imposibles de administrar y van a ser abandonadas. ¿Sí? Lo más usual que pasaba en la época. Como ya no podés ir a cobrar impuestos, ya no podés ir a mandar a ningún chepibe a que administre la zona, ya no sabés nada de lo que pasa allá porque requiere de una logística y una burocracia muy, muy importante. Dejá de prestar atención y en un momento ese territorio termina recortado de lo que es tu reino. ¿Sí? ¿Y con qué se va a quedar el pueblo de Israel? Y se va a quedar con el territorio más o menos que tenía al principio. ¿Sí? Un poquito más grande hacia el norte, un poquito más grande hacia el este, pero después nada más. ¿Sí? A partir de ese momento ya vamos a encontrarnos con algo, con un retroceso muy fuerte. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Pregunta? La próxima se nos viene la clase del quilombo. ¿Sí? Espero que hayan disfrutado los únicos 3 reyes unificados que tuvimos en toda la historia. Ya está, ya pasó. ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Algo por ahí? Bueno, la próxima vez vamos a empezar justamente con los hijos de Shlomo. ¿Sí? Vamos a ver cómo se termina de disolver esto. Vamos a ver que esto que sea dinástico hace que los hijos que aparecen cada vez vienen peores. ¿Sí? Así que claramente los hijos van a ser una señal muy fuerte de que el sistema tenía que cambiar. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con los hijos de Salomón. ¿Okay? Voy a parar la grabación acá y antes de olvidarme,